Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días una vez más con ustedes en Sentido Común. Qué bien que estamos en el aire tratando de conversar con ustedes una serie de detalles importantes. Bien, señores, miren, hay que hablar las cosas porque a veces uno piensa que todo está dicho, pero no es así. El sospechoso norteamericano, el joven de 22 años, Joshua, de estar involucrado en el conflicto que ha perdido por lo menos no vamos a decir la vida, aunque es lo que yo entiendo, técnicamente no se puede hablar todavía en ese orden. Ahora, yo puedo pensar e imaginarme, pero no es lo que debo afirmar como tal. La joven norteamericana desaparecida técnicamente la semana pasada, hace ya, va a ser casi 2 semanas, pues ha traído una serie de evidencias en la comunicación dominicana. Y eso pues, porque se ha puesto en público las grandes deficiencias que pueden crear problemas, deficiencias en la comunicación, en el orden de la comunicación, que pueden crear serios problemas en el desenvolvimiento de las acciones de un país, como es el caso nuestro. Mucha gente, expertos o se dicen expertos, que han sido entrevistados en diferentes medios, han vertido opiniones que en verdad con el sentido común parecen ser muy lamentables. Lamentable porque a veces uno no está preparado para escuchar determinadas afirmaciones que hacen algunos comunicadores o periodistas ante la opinión pública. No me refiero a la gente en particular, sino sencillamente estoy encasillando a los que de una u otra forma hacen habitualmente el oficio de la comunicación. Da pena porque usted puede diferir, equivocarse, pero por lo menos usted tiene que tener el argumento para mentir. Si usted es un mentiroso, debe prepararse para que su mentira, porque el objetivo de un mentiroso es tratar de que le crean su mentira. Pero si usted es un ignorante, usted debe preparar su ignorancia de tal modo que no parezca ser una ignorancia. Y eso es ser inteligente, pero no ocurre. Una cosa aquí tapa la otra y cualquiera desmerita o descalifica al otro o lo califica también, porque en algunos medios hemos visto que acuden como invitados unos supuestos expertos que realmente lo único que tienen es que son amigos o allegados de algunos de los que dirigen algunos medios, y entonces eso le basta para ellos llenar su espacio y buscar su like o cualquier otra cosa al respecto. Se ha dicho muchas cosas. Todo el mundo sabe que nosotros, que el sentido común, ha sido un crítico consciente
de una serie de actuaciones del Ministerio Público desde hace años. Pero nosotros podemos estar equivocados una, dos, tres veces. No hacemos eso con mala fe ni con ningún interés, absolutamente nada de eso. Si manejamos una opinión, aunque resulte equivocada, no hay el espíritu de nosotros convertir esa opinión a una creencia de que es como nosotros estamos planteando, pero que lo hacemos por un interés, entre ellos los intereses pagados. Pues bien, nosotros que conocemos la actuación que debe ser el Ministerio Público, porque en una ocasión muy jovencito estuvimos como parte del Ministerio Público hace muchos años. Las cosas han cambiado grandemente en esa distancia de aquella época y ahora, pero hay principios que no cambian, porque es la formación individual lo que usted realmente maneja como conducta de su vida. El Ministerio Público, que indudablemente en la decisión, óiganlo bien, en la decisión actuó impecablemente. En el transcurso quizá hayan señalamientos que son de rigor, la misma presión que ejerce un caso como el que acabamos de tener, que es la desaparición de una joven estudiante de los Estados Unidos, aunque de origen indio, pues nos lleva a pensar muchas cosas. Y no fuéramos dominicanos si no estuviéramos conscientes de que de arriba abajo el ciudadano oficial o no, a menos que no sea un rebelde con causa o sin ella, pues teme ante la intervención de los órganos o de los organismos de investigación o de poder norteamericano. No me pidan mayor ampliación, porque entonces tendría que entrar a un terreno que no quiero entrar, no por miedo, sino por prudencia. Entonces, dentro de esa situación, queremos decir que el Ministerio Público, que no encontró causa para someter al señor Joshua involucrado en el escándalo de la desaparición de la joven estudiante, no tiene absolutamente nada más que hacer que no sea la decisión que tomó a través de un habeas corpus. Nosotros sabemos perfectamente que dentro del sistema puede haber un culpable que sea capaz de demostrar su inocencia o de un inocente que no sea capaz de demostrar su defensa. Ambas cosas pueden ocurrir, pero como no tenemos la verdad del tecnicismo, sencillamente cualquiera de las dos pueden ser válida y entonces se crea la duda. Y en un tribunal que tiene duda, la ventaja es del reo, sin ningún lugar a pensar, salvo cosas que no están dentro del marco jurídico, sino de la imposición de cualquier poder que domine en su momento. Es decir, que el joven norteamericano Joshua, que sale a través de JetBlue hacia su país, ha sido
técnicamente totalmente beneficiado de una acción que no pudo demostrar lo contrario. El Ministerio Público hizo todas sus investigaciones, no sé si mal o bien en el orden técnico, porque hay mucha gente diciendo, no, debieron haber hecho esto. Nadie sabe lo que hicieron. A lo mejor hicieron lo que usted dice varias veces. Lo que sí es que hizo su trabajo el Ministerio Público allí, encabezado por la Procuradora General de la República, estuvo haciendo el trabajo necesario hasta que el tiempo conspiró, por un lado, porque no podían extender más en un limbo jurídico la situación del sospechoso, y ante esa situación pues no había nada más que evacuar una sentencia de libertad bajo toda regla a favor de la persona implicada. Entonces, no hay nada más que decir. Y toda una serie de disparates que dicen aquí unos calificados comunicadores o periodistas ya sobra, y lamentablemente no tenemos mecanismos que puedan ponerse al servicio contra todas esas actuaciones que dañan no solamente la imagen, sino la persona, a los individuos, a los afectados directa o indirectamente, pero además influyen para dañar la reputación del país. Nosotros, desde esta tribuna, con toda la humildad que nos caracteriza, pero con nuestra fuerza de defender lo que creemos, estamos en la disposición de entender perfectamente en el marco técnico jurídico lo que acaba de ocurrir con el joven norteamericano en el conflicto de la desaparición de la estudiante. Hay algo que yo sí quiero decir. Tal vez no haya una responsabilidad penal sobre el comercio, para llamarlo así, para no llamarlo de otra manera, la institución donde ocurrió la escena del conflicto, y decir que sí hay que corregir algunos detalles, que no es necesariamente esa institución turística, sino probablemente otras, para ejercer controles efectivos que no permitan hacer cómplice el descuido, la medagalanería, si se quiere, hacerla cómplice de cualquier cosa que pueda ser un mal manejo de una práctica que lleve a la situación en que hemos estado. Sabemos que técnicamente esos controles se pueden establecer. Si hay una hora determinada para poner control sobre el uso de la playa o de la piscina, eso no se puede violar. Que la gente lo viola y nadie se da cuenta porque no hay el control efectivamente bajo la tecnología que tenemos a mano. Porque francamente se puede establecer que si usted no puede pasar de esa línea que está ahí, aunque no haya vigilante, si usted pasa, lo va a denunciar de alguna forma en un centro de seguridad, donde usted debe acudir como tal. Entonces, lo más que podemos decir en este asunto es
que podría haber un cuestionamiento contra que involucre al establecimiento. Y ese cuestionamiento ya tiene otras expresiones tecnológicas que pueden ser usadas en contra o a favor. Pero sí, mi opinión particular es que se deben demostrar, no sencillamente decir, sino demostrar que hay un control absoluto en la medida de seguridad de los centros de diversión, de los centros turísticos, etcétera, por razones obvias y para evitarnos que sale mucho más económico si ese hotel hubiese tenido los mecanismos correctos en uso, pues seguro que no hubiéramos tenido que pasar por todo lo que hemos y estamos pasando al respecto de las circunstancias que se presentaron con la desaparición y la implicación o la presunción del señor Joshua. Tenemos que hacer una pausa, retornaremos con otro tema en sentido común. Señor director. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos.
Bien, señores, el tema que sigue lo queremos plantear de manera que ustedes puedan ser parte de este comentario. Ya como ustedes han visto, dejamos clara nuestra posición de sentido común en el tema de la situación del señor Joshua. Y cerramos diciendo que solo había una salida y era la libertad plena de el joven norteamericano. Por otro lado, nos queremos referir a una cosa que tiene mucho valor, pero es muy compleja. El señor Donald Trump, que esperanzó a un sector sobre el tema de la finalización de la guerra entre Estados Unidos y Rusia, porque así yo la identifico. No es una guerra entre Ucrania y Rusia. Y la prueba es que el señor Donald Trump, con mucha inteligencia, solo que él, que es un hombre inteligente, muchas personas piensan lo contrario, pero mira, Donald Trump es un tipo que no solo ha demostrado ser inteligente para los negocios, sino que políticamente ha sido un hombre del siglo. Nadie en la historia de los Estados Unidos, desde la posición que maneja el señor Donald Trump, ha sido capaz de llegar a donde ha llegado el señor Donald Trump y llegar a la presidencia en las circunstancias y bajo todos los obstáculos que se presentaron en el camino. No hay ningún mandatario de los casi 50 mandatarios de los Estados Unidos que haya tenido que demostrar con acción y talento y salir airoso, como ha sido el caso del señor Donald Trump. Sin duda alguna, para mí, es una especie de mezcla entre la habilidad y la inteligencia, obviamente conjuntamente con todo un carácter, una forma que ha contribuido a moldear su personalidad. Eso para mí es el señor Donald Trump. Sin embargo, indudablemente parece que algunos detalles programados para la ejecución de Donald Trump no han sido cónsonos con su idea o con su método. Y ha traído frustración al extremo que parece ser que Donald Trump ha iniciado una especie de descenso en la popularidad que tenía al llegar al poder. Probablemente algunos puntos ha bajado su popularidad que se reflejan en algunos de los casos que pueden considerarse como fracaso. Fracaso en su condición de ejecutorias. Una medida que a Donald Trump no le irá muy bien es aquella de no reconocer los hijos de emigrantes o al mismo tiempo no reconocer válido el matrimonio de un ciudadano norteamericano
con una persona, con un inmigrante, eso no es tan fácil. Porque si bien es cierto que hay una población de personas que ha encontrado en el matrimonio una forma para crear su estatus, no es posible negar que una gran parte de los matrimonios que se han efectuado entre etnias diferentes, pero estadounidenses con otros extranjeros, ha sido propio del sentimiento del amor. Y si usted quiere saber si estamos hablando la verdad, el propio ejemplo es el señor Donald Trump. Es decir, si usted busca el origen, los conflictos de la madre de Donald Trump en el marco migratorio, pues sencillamente ese es el mejor ejemplo, porque el padre de Donald Trump no se casó con la madre de Donald Trump por negocio, sino por amor. Y ahí está el ejemplo de un hijo presidente 2 veces de la nación más grande del mundo. Y así podemos buscar una serie de ejemplos. Entonces, ese tema es un tema sumamente peligroso, sumamente peligroso. Pero vamos a ver, como Donald Trump ha demostrado que es un hombre de muchos recursos y habilidades, vamos a ver cómo sale de esta situación. Pero esa indudablemente es que le reduce su popularidad. Por otro lado, el tema de la política de la guerra, que no ha salido como él lo planteó. Pero comienza la gente a preguntarse si entre la habilidad y su inteligencia medra el conocimiento correcto para manejar conflictos de otras culturas, es también válido. ¿Por qué? Porque para cualquiera es libre pensar que la mayor simpatía entre Putin y Zelensky para Trump, ¿cuál de ellas puede ser? En el fondo, ¿con quién se identifica más el señor Donald Trump? ¿Si con Zelensky o con Putin? Esa pregunta no está debidamente contestada. Esa pregunta puede tener dudas dentro de algunos sectores. Claro, hay sectores que pueden decidir y decir, pero en el contexto general no se puede contestar. Independientemente de lo que aparenta, de lo que usted ve. Por eso se habla en la política, Juan Bosch la popularizó, de que una cosa es lo que se ve y otra lo que no se ve. Pero lo que sí es que cuando Donald Trump habla largo y tendido con el señor Putin, hay especulaciones del otro sector, decir qué habla, qué hacen. Lo mismo cuando entonces el Donald Trump habla con Zelensky. Yo particularmente partidario de lo que está ocurriendo en la búsqueda de una solución. Es decir, en las conversaciones individuales, Trump con Putin, luego con Zelensky. Yo no creo en esa práctica, Yo creo en la práctica de los dos protagonistas, que pueden ser el señor Donald Trump
y Putin, porque son los verdaderos dos protagonistas. Pero si quieren incluir al señor Zelensky, pues obviamente entonces sería una conversación de tres simultáneos en conjunto. No hablar contigo primero y después hablar con el otro. No creo en eso. Y puedo sencillamente decir que hay una inclinación más para uno que para el otro. No sé para cuál podría ser. Podría ser que Donald Trump tenga más simpatía por Putin o podría ser lo contrario. Pero también podríamos entonces decir que hay simulación, que hay engaño en el manejo de la situación de la crisis de Ucrania y Rusia. Y eso tiene su indicador. De todas maneras, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. Hasta ahora, los tres, Putin, Trump y Zelensky, aparentemente es el trío de la gran decisión. Pero el tiempo va pasando, la incertidumbre se va apoderando de los sectores que tienen intereses dentro del marco de los resultados, que van a comenzar a presionar o ya comenzaron a presionar. Ya China ha tomado oficialmente, ha hecho saber oficialmente que tiene una inquietud sobre el tema. Y en ese caso habrá que tomar por lo menos atención al planteamiento de China. Pero ya Alemania sencillamente habla prácticamente de romper un pacto de muchos años para Alemania armarse. Entonces, ahí puede renacer, ante la incertidumbre, ante la indecisión, puede suceder un peligroso movimiento que se incluya, que hasta ahora están dentro de una posición de dominio. Pero tan pronto el señor Donald Trump pierda la fuerza, pierda la credibilidad y no haya decisión, entonces hay por qué preocuparse. Y es hora de preocuparse cuando China indudablemente dice, no, ya esto va demasiado largo. Y hay que preocuparse cuando de una u otra manera se quieren imponer posiciones de uno a otro. El tema es que el señor Zelensky acusa a Putin, a Rusia, de una práctica no ética frente al movimiento y accionar de las acciones bélicas. Pero al mismo tiempo Rusia dice lo mismo, y entre lo que es el territorio de Ucrania y el territorio ruso, indudablemente que hay un gran interés que de una u otra manera se manifiesta. Y Rusia mantiene una posición, mientras Zelensky mantiene otra posición, pero hay un tercero que se cuela dentro del asunto. Dice, no, el hecho de yo servir de mediador, el hecho de yo servir de oidor y de decisión, me corresponde una parte del botín. Y la parte que me corresponde es esta, esta y esta. Y por eso el señor Donald Trump, que habíamos hablado ya de su inteligencia, aunque sus métodos no sean del todo simpáticos, es un individuo que ha venido a sembrar una cátedra de lo que es él para él y de lo que quiere. Sencillamente, abiertamente. A ningún otro candidato se le ha ocurrido
una posición como la del Donald Trump frente a Canadá, Groenlandia, Ucrania y parte de América Latina. Ningún gobernante de los Estados Unidos, por imperialista que haya sido, ha sido capaz de enfrentar directamente y decir, no, 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 el canal es mío y lo voy a recuperar. No, no, voy a recuperar a Nicaragua. No, voy a invadir a tal y tal. No, el territorio tal tiene que adjudicársele a tal. No, te voy a comprar todo. Nadie en la historia de la humanidad ha sido tan franco, tan atrevido y tan pragmático en el orden de las conversaciones y de su esquema. ¿Lo podrá lograr? No sabemos, pero dejamos todos los tips sobre la mesa para que usted realmente edifique el suyo. Vamos a la pausa, señor director. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien, señores. Qué bien. Miren, ojalá la producción me ayude un poquito improvisado. Bueno, tenemos que felicitar a Rafael. Rafael ha extendido la familia. Y desde aquí, de sentido común, Rafael, te felicitamos porque tendrás más responsabilidad. Esa extensión familiar con el mismo presupuesto te obliga a la habilidad de la administración que debe manejarte y obviamente pues
Eso no es malo, al contrario, pero ojalá que todo marche como debe marchar. Así que saludamos a Rafael. Nosotros, ojalá que producción nos pueda sacar una serie de imágenes sobre el tránsito. Ya nosotros iniciamos una campaña como la hemos tenido siempre. Sentido Común se ha caracterizado porque ha cogido campaña de largo tiempo, como ha sido el tema de las ocupaciones ilegales, el robo de terreno, la violencia inmobiliaria, la inseguridad al mismo tiempo, temas de medio ambiente, en fin. Ahora el tema capital de Sentido Común es el asunto del tránsito. El asunto del tránsito porque en un breve análisis que podemos hacer, le podemos preguntar a todos ustedes algún detalle y decirle, bueno, ¿qué pasa con el tema del tránsito? ¿Cómo impacta en la salud el tema del tránsito? ¿Cómo impacta en la economía? ¿Cómo impacta en el medio ambiente? Todo eso es una parte de las cosas que puede afectar el desordenamiento de un tránsito como el que tenemos o un tráfico vehicular como el que tenemos. Vamos a ver, porque alguien diría, bueno, ¿qué tiene que ver esto con aquello? Vamos a decirle qué tiene que ver. Por ejemplo, ¿cómo impacta el desorden del tránsito en salud pública? Primero, vamos por lo material, para dejarlo humano para último. Lo material es que cada accidente que se produce, hay una carga importante que va al Ministerio de Salud Pública, porque va a los hospitales, al mantenimiento, al tratamiento y de los miles de pesos que gasta, que tiene salud pública, que invertir para la salud de ese ciudadano. De esa manera se incorpora, por cada accidente se incorpora un problema de salud, un conflicto de salud al país. ¿Por qué? Porque si el accidente es un accidente donde participan una serie de factores que no tienen nada, que no aportan negativamente nada a la salud del pueblo, podríamos decir, pero eso es imposible. Un accidente trae, hay que buscar suero, hay que buscar medicamentos, hay que buscar cama del hospital, todo, no hay absolutamente nada donde los accidentes no afecten al Ministerio de Salud Pública. Entonces, es un problema de orden de salud y prevención, donde tiene que invertir salud pública directamente en la acción de prevención de accidentes. Por un problema de interés administrativo, por un problema de interés de salud, le compete directamente a salud pública una parte del problema del tránsito. Vamos a ver en medio ambiente. En salud también tiene que recesionar el espíritu, el estrés que causa los accidentes y el desorden del tránsito.
habría que ver a determinar cuántas personas se afectan paulatina o directamente, instantáneamente, sobre la opción, o sea, la acción de los accidentes frente al desestablecimiento normal de la persona. ¿Cuál es el impacto psicológico que recibe el ciudadano, incluyendo de a pie que va cruzando, y una bocina estridente fuera de todo control de un camión se la lanza en los oídos? Yo he visto gente que le han tocado unos imprudentes, unos bocinazos, que la gente cae a una acera prácticamente asustado y todo eso. Partan de ahí. Vamos a ver si se pudiera valorar el impacto psicológico de la población sobre el desorden del tránsito en la ciudad capital fundamentalmente. Usted ve a cada momento un camión volando en el aire, que usted dice, ¿de dónde viene? Si hasta en los lugares privados se producen accidentes que son verdaderamente inexplicables. Entonces, yo creo que queda bien claro esa necesidad de salud pública frente al problema de los efectos negativos del tránsito en el país. Pues, ¿qué tiene que ver medio ambiente? Claro, ustedes se imaginan la cantidad de gases que producen los motores y los vehículos, especialmente aquellos en malas condiciones, que impactan directamente al medio ambiente. Y no solamente los efectos sonoros, sino el impacto visual y el impacto sonoro de ese desorden de máquina, de equipo, vehículos destartalados en la calle. Esa es la situación que se plantea, porque no hay ninguna otra posición que pueda. Estos teléfonos son indiscretos, ¿sabe? Y se disparan a veces con un asunto totalmente diferente a lo que uno está planteando. Pero bueno, ¿qué pasa? Que el asunto del tránsito, los efectos de los accidentes directos, no son solo lo que hay que tomar en cuenta. Yo vi una señora que salió corriendo porque iba cruzando y vino un desaprensivo de eso en una camioneta y le tocó. La señora salió corriendo en un hueco que había próximamente, ahí cayó la señora desesperada. La suerte que no fue tanto el daño físico, aunque hubo una lesión que sangró, pero aquella señora hubo que auxiliarla del susto que se dio. Y lo grande es que el autor de esa payasada, muerto de la risa, mientras aquella señora se le salía el corazón. Entonces, estamos hablando de salud. Yo no sé cómo llamarla, cómo llamar el mal de la salud provocada por los efectos negativos del tránsito. Sería transisalud, no sé, algo. Entonces, tenemos bien claro de que el tránsito está creando ya otros efectos que hace tiempo no se tomaban en cuenta y que ahora hay que tomarlos en cuenta.
No sé realmente, repito, hasta dónde todas estas cosas van a seguir bajo la indiferencia, porque hay una indiferencia de una parte de la población, incluyendo esa población que no resiste cambios y que no admite que tiene que modelar su vida. Nosotros siempre aquí apelamos, especialmente los jueves, que llega Capellán, que habla de los seguros. Pero yo tengo un día que entrevistar a Capellán. No sé cómo lo vamos a hacer, pero yo un día lo quiero entrevistar porque yo quiero saber cómo las agencias de seguro pueden vender una póliza al transeúnte que se asusta, que se impacta del corazón por el desorden del tránsito. Dice Capellán que viene el jueves, y el jueves lo esperamos aquí para que hablemos sobre toda una serie de cosas nuevas que han de surgir sobre el tema del tránsito, la salud y la necesidad de un seguro que la gente realmente comience a sentirse protegido. Pero nosotros no podemos seguir indiferentes ante toda esta situación que está ocasionando el tema del tránsito. Sobre 3.000 muertos al año o más, son más que la pandemia. Entonces, nosotros tenemos que llamar las cosas como son. Y el tema es de accionar. El tema es de alta inversión en el coraje de los gobernantes que tienen que ver por el orden. El orden público no solo está diseñado en términos de los actos delictivos o de todo eso. El orden público está tomando una fuerza que la está protagonizando el tránsito, el desorden del tránsito, señores. Porque es una agresión permanente lo que sufre la gente, tanto los que conducen como el peatón en sentido general. Pues bien, ya tenemos una convocatoria para el jueves para hablar de eso con un agente de seguro, a ver realmente todo lo que se puede sacar. Y aquí hay asuntos nuevos que no existían ayer. Y es, para mí, la enfermedad del espanto. Es lo que provocan todo esto desaprensivos, conductores de vehículos destartalados y a veces monstruosos que van y le suenan la bocina a todo dar a la gente, que a veces, mira, yo no sé cómo la gente aquí no cae como mariposa muerta en las esquinas por el susto solamente que le provocan las violaciones de tránsito. De todas maneras, ha sido todo por hoy. Mientras tanto, quédese ahí para que vea a Capellán hablar de seguro y el jueves esté atento que vamos a hablar con él. Será hasta la próxima cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces.